¿Por qué China quiere a Taiwán? En los últimos meses ha habido informes de una posible invasión de China contra Taiwán. Taiwán, que cuenta con el apoyo estadounidense, termina haciendo que la situación sea aún más compleja y peligrosa. En 1949 China pasó por una revolución comunista, el país estaba hundido, y había que hacer algo, porque la Segunda Guerra Mundial ya había terminado y nada parecía cambiar, ya que siempre había dos lados: el actual Partido Comunista a cargo de China continental y el Partido Nacionalista, que tenía una visión más abierta que se parecía al capitalismo. Varios países del mundo estaban divididos sobre este tema político entre izquierda y derecha, pero en China lo que prevaleció fue el Partido Comunista de izquierda, obligando a los opositores nacionalistas a mudarse a la isla de Taiwán, y allí los nacionalistas fundaron su propio gobierno llamándolo la República Popular de China, a diferencia del gobierno comunista de Taiwán. Taiwán considera a China continental como un gobierno ilegítimo, y la China comunista continental considera a Taiwán como una célula rebelde y parte de China continental. Algo que ayuda a resaltar esta diferencia histórica es el tiempo de existencia de esta nación, que es pequeña en comparación con China continental, como los conflictos entre Rusia y Ucrania en una comparación general. El resentimiento es mucho mayor porque China continental es un país más viejo, en comparación con una célula más pequeña y rebelde. China ya ha hablado y ha dicho que si tiene una intervención externa entre China y Taiwán habrá una guerra, palabras del propio comandante del ejército chino. El control del Partido Comunista en China continental ha estado en control de 100 años, que funciona como una autocracia donde el propio gobierno se articula y organiza, sin elecciones de líderes y gobernantes. El comunismo propuesto en los estudios originales era crear un Estado igualitario, donde todo es de todos, casi una utopía. Esta doctrina fracasó en todos los lugares donde se intentó, incluso en la propia China, produciendo dictaduras, élites burocráticas, economías disfuncionales, subdesarrollo y pobreza. Después de la muerte de Mao Zedong en 1976, su sucesor Deng Xiaoping liberó a China de esta trampa, integrando su economía con el resto del mundo y creando capitalismo de Estado. Aunque la economía de China continental es la segunda más grande del mundo, hay mucha evidencia de que un país rico no significa un pueblo con calidad de vida y libre. Demostró todo lo contrario cuando hay explotación en la fuerza laboral y contaminación en las ciudades chinas en picos alarmantes. China y Estados Unidos son actualmente las dos economías más grandes del mundo. Estos países tienen una larga historia de tensiones diplomáticas y disputas comerciales, que se han intensificado debido al ascenso económico de China y la amenaza potencial a la hegemonía económica de Estados Unidos. Recientemente, los países se han involucrado en una guerra comercial por los impuestos a los bienes importados y disputas sobre acusaciones de espionaje. Estados Unidos ya no es lo que alguna vez fue, y se están distanciando cada vez más de la estación de policía del mundo. Los estadounidenses no se atreverían a entrar en una disputa directa contra China, ya que se destaca como una potencia tan grande, a pesar de estar atrasada en los números. Pero en ocasiones se han hecho acercamientos, demostrando que Estados Unidos sabe jugar bien el juego político, como las redes sociales que se utilizan desde hace mucho tiempo para robar datos en otros países, además de dotar de armas a la nación de Taiwán, casi como si de una guerra fría solo menos intensa se tratara, como fue la anterior contra la Unión Soviética. Pero si pensabas que el pueblo no reclamaba sus derechos cometías un error, donde hay represión de resistencia, y lamentablemente esto se recuerda de manera negativa y violenta. Fue en el caso de la masacre de la Plaza de la Paz Celestial. Unos 40.000 soldados fueron llamados desde el norte del país después de que un batallón estacionado en la capital se negara a cumplir una orden para poner fin a una manifestación pacífica por la libertad y la democracia que comenzó 6 semanas antes en la plaza central de la capital china. Los soldados de Mongolia Interior, con sus experimentados oficiales que lucharon en Vietnam, no conocían estos escrúpulos. Los tanques irrumpieron en la plaza, atropellando a los manifestantes y disparando a todo lo que se movía, alimentando un verdadero baño de sangre. El número exacto de muertos aún se desconoce. Los estudiantes que intentaron ayudar a los heridos también fueron asesinados. Las protestas tuvieron lugar después de la muerte del jefe de un partido opositor, Chu Haoban. El 18 de abril de 1989,
miles de estudiantes universitarios marcharon para ocupar la plaza central de la capital china. Exigieron la democratización del Partido Comunista y la lucha contra la corrupción. El 26 de abril, Renmin Ribao, la agencia oficial del gobierno en Beijing, criticó duramente el movimiento estudiantil y anunció medidas represivas en su editorial. Ignoraron la advertencia y miles de estudiantes de 40 universidades de todo el país se reunieron en la plaza. Los periodistas también simpatizaron con el movimiento y por primera vez promovieron una manifestación, exigiendo libertad de prensa. Sin embargo, en los primeros días de mayo, la división en el liderazgo político era clara. Mientras que el entonces líder del partido, Zhao Xian, mostró simpatía por las demandas de los estudiantes, el primer ministro Li Pen y Deng Xiaoping defendieron a los radicales. El 13 de mayo, los estudiantes universitarios se reunieron en la plaza y comenzaron una huelga de hambre. Algunos incluso se negaron a beber agua. Li Pen continuó negándose a cumplir con sus demandas y declaró la ley marcial el 20 de mayo. Poco después, Zhao Xian fue depuesto, sellando la victoria para los radicales chinos. También comenzó a formarse una división entre los manifestantes. Los más radicales se negaron a seguir la propuesta de la Alianza Universitaria en Beijing y poner fin a las manifestaciones. El día 29, los artistas vinieron a hacer una escultura de espuma de 10 metros de altura en medio de la plaza de Tiananmen, en honor a la democracia. En la noche del 4 al 5 de junio, tanques y camiones que transportaban soldados con ametralladoras avanzaron sin piedad contra miles de estudiantes. La guerra civil provocada como resultado de la masacre terminó por no suceder. El movimiento por la democracia fue asfixiado en sangre y la prensa sometida al control estatal. Este conflicto ha sido sofocado, y China continental ha vuelto sus ojos a Taiwán. Años más tarde China comenzaría a tomar medidas, vistas como advertencias. Los combatientes chinos o drones que invaden el espacio aéreo territorial de Taiwán serán considerados un primer ataque, advirtió el ministro de Defensa de Taiwán. Mientras la isla busca reforzar sus defensas en respuesta a la presión militar de Beijing. El ministro de Defensa, Chiu Kuo-chen, hizo los comentarios cuando se dirigió a los legisladores sobre las amenazas planteadas por la reciente ola de medidas crecientes de China, que vio aviones de combate y drones chinos volar cerca de la isla autónoma. A principios de este año, la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, dijo que el ejército de la isla tomaría contramedidas necesarias y fuertes según corresponda, contra lo que llamó las tácticas de guerra de la zona gris de China, incluido el acoso con aviones no tripulados. No le daremos a China una excusa para crear un conflicto. No causaremos controversia y seremos contenidos, pero eso no significa que no nos defenderemos, dijo Tsai. Presionado por los legisladores, Chiu dijo que el ejército de Taiwán definitivamente tiene su línea roja cuando se trata de defender la isla, enfatizando que los militares lanzarán contramedidas una vez que se cruce la línea roja, sin especificar cuál es la línea roja. ¿Y cuáles serán estas contramedidas? Taiwán está a menos de 177 kilómetros de la costa de China. Durante más de 70 años, las dos partes fueron gobernadas por separado, pero eso no impidió que el Partido Comunista Chino reclamara la isla como propia, incluso si nunca la controló. El líder chino, Xi Jinping, dijo que la reunificación entre China y Taiwán es inevitable y se negó a descartar el uso de la fuerza. Las tensiones entre Beijing y Taipei están en su punto más alto en una década, con el ejército chino realizando importantes ejercicios militares cerca de la isla. Después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán a principios de agosto, China intensificó las tácticas de presión militar en la isla, enviando combatientes a través de la línea media del estrecho de Taiwán, el cuerpo de agua que separa a Taiwán de China. Durante décadas, la línea media sirvió como una línea de demarcación informal entre los dos, con raras incursiones militares a través de ella. La declaración de Chiu se suma a la complicada situación de seguridad en el estrecho tras los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos de que el ejército estadounidense defendería a Taiwán si el ejército chino lanzara una invasión de la isla gobernada democráticamente. Como parte de la política de una China, Estados Unidos reconoce la posición de China de que Taiwán es parte de China, pero nunca ha reconocido oficialmente el reclamo del Partido Comunista sobre la isla autónoma de 23 millones de personas.
Estados Unidos proporciona a Taiwán armas defensivas, pero sigue siendo deliberadamente ambiguo sobre si intervendría militarmente en caso de un ataque chino. Según la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, China está tratando activamente de construir un ejército capaz de tomar el control de Taiwán, incluso frente al apoyo de Estados Unidos a la isla. Recordando que una invasión de China fue quizás algo rápido, y algunos expertos afirman que sería una reanudación rápida y masiva a diferencia de lo que ocurre en Ucrania. Pero además de que China tiene un tamaño mucho mayor, y con eso más contingente en su ejército en comparación con Taiwán, hay prácticamente superioridad en todo en materia de militar, siendo prácticamente imposible para Taiwán defenderse si fuera atacado. Además de una gran población que hace que el ejército de China sea naturalmente grande, China ha capitalizado sus inversiones militares en los últimos años porque también se ha convertido en una potencia económica. Su economía es la segunda más grande del mundo y se espera que supere a la de los Estados Unidos en la próxima década. China es actualmente el segundo país más grande que invierte en defensa después de Estados Unidos. En 2021, China gastó más de 290.000 millones de dólares en defensa, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Ese número todavía está muy por detrás de Estados Unidos, donde los valores superan los 800.000 millones de dólares. En Taiwán, el gasto fue de 13.000 millones de dólares. Se percibe que el tema de las dos Chinas es una historia densa y muchas capas. China continental quiere el control de la isla, y Taiwán solo quiere que se reconozca su autonomía. ¿Y usted, qué piensa al respecto? Pero al precio de su democracia. ¿Valió la pena? ¿Qué tiene que decir la gente de allí? Esto es para el próximo vídeo, solo deja sugerencias en los comentarios. Nos vemos luego.